Hola, ¿qué tal, compañeras, compañeros? Vamos en esta sesión a retomar algunas cosas, sobre todo el tema de integral, que quedaron pendientes, dadas las dificultades del final del curso. Bueno, pues como saben, ahí nos despidieron por pedir salarios justos al 75% de profesoras y profesores en la UNAM. Y después fue un par de meses prácticamente bastante agitados para que pues la gente conociera realmente por qué nos estaban despidiendo. Pero bueno, ahora que hemos podido, vamos a platicar de algunas ideas, sobre todo de integral, que quedaron pendientes. Entonces, la idea será que se entienda un poco qué es la integral en el sentido de la variable compleja, pero vamos a empezar con una manera de ver las cosas que la comenzaremos no en variable compleja, sino en variable real, para después llevar esa idea a variable compleja. Entonces vamos a recordar que era la integral, pero con este enfoque nuevo. Y bueno, ahí van algunas ideas. Por ejemplo, en variable real, uno hacía una integral de alguna función y uno la pone de esta manera. Por ejemplo, eso tiene varias interpretaciones. Esta interpretación que voy a decir ahorita no es la que quiero usar, pero la voy a decir porque la tienen más fresca. Por ejemplo, aquí, este 0,1 en la integral quiere decir que vas a tomar en cuenta el intervalo que va del 0 al 1, ¿sale? Luego, una posible interpretación es que hagas la gráfica de esta función y entonces la gráfica de esta función es una curva, la pinto a propósito bonita y arriba del eje para que no salgan cosas inesperadas, y la interpretación de la integral de esa función es el área bajo la curva. ¿Va? ¿Hasta aquí vamos? Bueno, estoy suponiendo que más o menos han oído cosas de cálculo de variable real. Si no, no se preocupen. Una posible interpretación de la integral es esta área bajo la curva. ¿Va? Bueno, ahora lo que quiero hacer notar es lo siguiente. A veces, para llegar a esta construcción del área bajo la curva, motivan las cosas haciendo aquí una partición de rectángulos, bueno, de pedacitos de intervalos más pequeños, y a esos les corresponden unos rectangulitos aquí, y esos rectangulitos van aproximando el área bajo la curva. Y entonces, bueno, yo les dije que la integral es el área bajo la curva, pero ahora me interesa recordar un poco cómo se motivaba eso. Y entonces aquí resultaba que tenías que ir, así por aplicar una notación fácil. Supónganse que hay una subdivisión y tienes unos intervalitos, le voy a poner así, a cada intervalito, 1, 2 hasta n, entonces tienes una suma de, voy a suponer que este delta n es la distancia de este intervalito, ¿va? Esta distancia es el delta n, bueno, entonces ya nada más
Aquí pongo el delta n y para construir el área de este rectángulo tengo que agarrar base por altura. La base es el delta n y la altura es un f en un x que está en este intervalo, y había varias maneras de hacerlo. Cómo escogías el punto, al final se veía que no importaba. Voy a agarrar un x n, sale donde el xn es un punto aquí en este intervalo. ¿Sale? No importa, o sea, se construye y se va probando que sí puede ser el más pequeño, el más grande, algún intermedio. Ahorita no importa, el chiste es que es alguno de estos. ¿Sale? El chiste es que esta suma, lo voy a poner así, desde i igual a 1 hasta n. ¿Sale? Esa suma, mientras más intervalitos tienes, estos dientes se van pegando más a la curva, y entonces este límite cuando n tiende a infinito era una manera de definir este integral. ¿Sí? Una pausa, posiblemente haya que volver a apretar al... ok, a lo mejor a los 8 hay que volverle a apretar, y si quieres puedes hacerle así, nada más que tienes que moverle. O sea, ahí ya tienes que... bueno, en fin. ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno. Entonces esta definición es la que usualmente se maneja. ¿Va? Ahora lo que quiero motivar es que esta definición la podemos interpretar de otra manera, para motivar un poco el paso de una a la otra. Voy a ver, la idea va a ser la siguiente. Este producto, que es el área de uno de estos rectángulos, yo lo puedo obtener así. Si tengo una recta, esta recta le pongo una pendiente que sea este valor, ¿sale? Entonces, si yo tengo una recta que tiene como pendiente el valor de la f en el punto xn, ¿vale? O sea, yo voy, me fijo aquí en el intervalito fulano, hay una cierta altura que era la que yo había tomado, ese es un valor, y ese valor yo lo pongo aquí como pendiente. Bueno, lo que quiero es que vean que numéricamente es lo mismo. Si yo aquí pongo el delta n, de aquí a acá, ¿cuánto vale esta altura? Desde aquí hasta acá. Esa altura es como evaluar en la función y igual a m por x, pero la m es f de xn, y quieres evaluar en el punto delta n, entonces esta altura sería multiplicar la pendiente, que es esta, por esta, y entonces obtendría que esta altura sería... pero esto es justo lo mismo que esto. ¿Sí? A ver, voy a dar ahorita una motivación matemática. La motivación realmente es una motivación física, pero quiero dar la idea matemática. Entonces, la interpretación que estoy persiguiendo es cambiar el área de este rectángulo por evaluar en esta recta, en este pedazo, y entonces esta altura es numéricamente igual al área de este rectángulo. ¿Sale? Ahora, ahí viene la idea clave. ¿Qué pasa si yo me agarro el delta n de la suma, el vecino? O sea, voy a soltar la idea y ahorita hago otro dibujo.
O sea, aquí aquí realmente puse delta n, pero para hacer el dibujo, es más, para no repetir el dibujo podría ser delta 1. Ahora, aquí yo podría poner un delta 2. Y entonces yo podría hacer la misma idea, pero entonces yo tendría que pintar una recta que tenga una pendiente. Ahora, f de x2, ¿sale? Que es el punto en el segundo intervalo. Y entonces yo voy a sustituir esta idea de ir sumando áreas por, ahora si yo quiero el segundo sumando, sería f de x2 por delta 2. Eso sería, agárrate una recta con una pendiente que es numéricamente igual a la altura que había escogido aquí, pero entonces esa recta, como esa altura puede variar, esa recta también puede variar de inclinación. Y entonces aquí yo tengo que, por ejemplo, la voy a poner más, va aumentando, tendría que ponerla más empinada que esta, algo así, ¿sale? Y entonces con esta interpretación, numéricamente en lugar de sumar áreas de rectángulos, tengo que ir sumando este más este, ¿sí o no? Este es numéricamente igual al primer área del rectángulo y el segundo es numéricamente igual a la segunda área del rectángulo. ¿Va? Ahora, con esta interpretación, la integral sería la suma de este más este, lo hago n veces, obtengo, como si este lo pego arriba de este, obtengo a un intervalo. Mientras más de estos ponga, voy a tender a un límite de ese intervalo. Ese límite va a ser la integral. Bueno, a lo mejor empecé un poco matemáticamente. Si lo hacemos como un físico, bueno, yo puedo darle a esta área una interpretación usando la fórmula de la secundaria, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Esta fórmula en el fondo trae como todo el cálculo ahí adentro, ¿sale? Y entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar la distancia recorrida, resulta que la distancia recorrida es igual a la velocidad por el tiempo. Y entonces, ¿qué interpretación hay aquí? Que si esta fuera la velocidad, hacer la integral de la velocidad desde 0 a 1, ¿sale? Suponiendo que ahora la variable es el tiempo, eso me da la distancia que recorrió desde el instante 0 hasta el instante 1, ¿sale? Eso luego lo ponen así. Y esta resta es la distancia que recorrí. Yo aquí empiezo aquí, esta sería mi distancia. A ver, no, aquí es la velocidad. ¿Sale? Bueno, ahorita regreso a esto. O sea, lo que pasa es que depende de dónde estés. Ahorita se va a entender más. Bueno, ¿se acuerdan? Velocidad por tiempo lo puedo interpretar así. ¿Sale? Y entonces se entiende que la física, pues estoy integrando la velocidad, tengo que obtener la distancia recorrida. Yo puedo suponer, para alivianar y no meterme en discusiones de condiciones iniciales, que la distancia en el tiempo cero sea 0. Pues aquí esto realmente no tienes que hacer ninguna resta porque se elimina, pero no importa. Ahora, lo que quiero es esto. Si yo utilizo esta manera de ver las cosas, ¿qué es lo que está sucediendo? Si se fijan aquí, a ver, voy a hacer el dibujo acá. Aquí yo tengo unas rectas. Voy a agarrar la primera recta, por ejemplo. Yo aquí tengo una recta. ¿Sale? Y entonces,
lo que está sucediendo aquí es que esa recta es una recta que tiene como pendiente esta altura, pero ahora ya en el contexto físico, esa altura es la velocidad. Y entonces, si yo pongo una recta aquí, que tenga como pendiente la velocidad, ¿sale? Pues sería básicamente como esa gráfica sería la gráfica de la distancia recorrida, ¿sale? Voy a suponer que la velocidad no varía, es un movimiento donde la velocidad es constante, de esos que se llaman movimientos rectilíneos uniformes. Y entonces aquí, ¿cómo calculas tú la distancia? Pues lo único que tienes que hacer es cuánto tiempo avanzaste y lo multiplicas por la velocidad. Y si esta es la gráfica, bueno, pues ese es equivalente a hasta acá estuvo el tiempo y justo la pendiente de esa gráfica es la velocidad, ¿sale? Y entonces cuando tú haces esa multiplicación, pues es esta altura. Y entonces cuando haces esta óptica de ir agarrando las rectitas y evaluar, lo que estás suponiendo es que el movimiento, fíjense, aquí vamos a analizar esto. Aquí tú tienes un movimiento donde la velocidad va variando. Es como si fueras en la carretera y le fueras, supongan que van en una línea recta, que vas apretando el acelerador del coche. Entonces la velocidad va variando. Y entonces, así como aquí dices, mira, en lugar de esta gráfica, yo puedo decidir esta gráfica en donde de aquí a acá la velocidad es constante. Si la velocidad es constante de aquí a acá, entonces de aquí a acá la gráfica de la distancia recorrida va a ser así. De aquí a acá sería una recta. Luego de aquí a acá, la gráfica de la distancia recorrida es parecida a esa, nada más que esta constante, que es la velocidad, cambia, entonces la recta se empina. Pero tú ya avanzaste de aquí a acá esto. Y entonces aquí, por ejemplo, avanzarías así. ¿Sale? Y entonces, ¿qué pasa? La idea del cálculo es que tú tienes un movimiento real y lo vas a aproximar por una gráfica de un movimiento que es así como dentado, en donde tienes puras velocidades constantes. Esta fórmula de la secundaria solo aplica para esos, pero la puedes aplicar en cada uno de estos pedacitos. La gráfica de la distancia recorrida sería, a ver, ya va la idea. La idea sería que traes un pedacito de recta y luego otro pedacito de recta y luego otro pedacito de recta. Es lo que estoy haciendo aquí. Al final, cuando haces el límite, estos pedacitos cada vez se hacen más pequeños y entonces así como estos dientes se pegan a la curva, aquí al final vas a obtener una curva continua. ¿Sale? Y vamos a hacer ahora sí esto bien. Aquí en este eje, como es la distancia, tú tienes aquí, por ejemplo, si este es el 0, este sería de 0 y este sería de 1, por ejemplo. Y al final, de 1 menos de 0, este intervalo de aquí a acá sería la distancia recorrida y es esto. Pero entonces tienes dos interpretaciones. Una, esta área bajo la curva representa la distancia. Muy bien, pero con esta interpretación, esa área es numéricamente igual a la distancia recorrida y es esta. Ah, ok, sí, es que está en menos calidad, pero sí. Ese cuando es la calidad más alta se para. Bueno, ¿sí? ¿Más o menos? Bueno. Estoy ya en posibilidades de dar el brinco que quiero. Nomás necesito que me pregunten si hay dudas. Bueno.
hacia donde voy es a ver a la integral ahora con otra óptica que luego no se ve en cálculo. Y la óptica que quiero ver es a ver, déjenme ver más que siga bien. La óptica que quiero es una óptica en donde es la óptica de formas diferenciales. Y además les digo, nada más no se vayan a espantar. ¿Sale? ¿Qué es la óptica de formas diferenciales? Ahí va. Voy a hacer un nuevo dibujo. Fíjense, voy a traer este dibujo que no hice bien, nada más hice 2 pedazos. Entonces lo voy a hacer ahora. Ya no voy a ir así, bueno, va a ir aumentando esta altura. Entonces, sí lo voy a hacer, pero ya no va a ser tan preciso. Lo que quiero es este. A ver, de aquí a acá, pongo una recta, por ejemplo esta. Ahora, de aquí a acá, puedo poner otra recta. La puedo poner aquí en el origen y tendría que ser más empinada. Pero para que sea esta idea de que yo ya llevaba una distancia recorrida y luego me voy por la otra recta, lo que necesito aquí es como, hagan de cuenta que están parados aquí y se para su Uber acá, pero ustedes necesitan que esté aquí. Entonces lo que haces es, esta la pintas de manera paralela y la pones aquí arriba. ¿Sí? Y luego aquí tenía yo otra que ya se empina más, por ejemplo esta. Entonces esta, la necesito el taxi que pasa pero por acá. Entonces esta, a ver, pongan atención, esta idea la puedo poner de dos formas. Una, muévela, y otra, imagínate que sobre esta línea vertical pones en cada punto una línea paralela a esta, y hay una que va a ser la que te sirve, y es donde tienes que tomar el Uber. Y entonces vas construyendo esta poligonal, ¿sale? Y entonces lo que quiero es que se entienda cuál es el análogo a esto ahora de esta manera. Entonces yo lo que quiero es que para cada partición tienes que poner una recta. Y luego, esto es opcional en una primera aproximación, pero lo voy a decir. Una manera es que esa recta la pones así de manera paralela sobre esta recta. Luego acá tienes una que ya se empina más y esa la puedes ir poniendo de manera paralela. Supónganse que es un buen dibujante su profesor, no como yo. Y luego de manera paralela. ¿Sale? Y entonces vas a tener como en el plano, como un chorro de, imagínense que son palillos chinos, pero todos estos son paralelos a esta que puse aquí, luego todos estos son paralelos a esta que puse aquí, y entonces así ya está fácil, porque yo me voy por esta y